Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos grabando la siguiente clase de anatomía correspondiente a generalidades del sistema óseo, aquí desde el Centro Comercial San Nicolás, aprovechando pues las herramientas de tecnología para ir adelantando nuestro módulo del sistema óseo. Entonces vamos a hablar un poquito del aparato óseo, algunas generalidades, conceptos básicos con respecto a los huesos. Posteriormente avanzaremos algo en articulaciones y daremos algunas definiciones importantes para nuestro curso. Espero que tomen apuntes y le saquen el mayor provecho posible. Entonces arrancamos, arrancamos pues con nuestro módulo de sistema óseo. Bueno, en una próxima clase pues estaremos hablando de cómo se conforma histológicamente el tejido óseo, qué son los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos, la matriz ósea, pero hoy vamos a hablar de la parte macro de los huesos. Entonces empezamos. El sistema locomotor, aquel que nos provee todo el movimiento, el sostén, la posibilidad de estar erguidos, de realizar distintos tipos de movimientos, que es con lo que finalmente nos interactuamos, una de las formas de interactuar o de responder ante los estímulos del medio ambiente. Está conformado por el sistema óseo, que es el eje, el esqueleto de todos los mamíferos y por supuesto del ser humano. Está conformado por un sistema muscular, que es el que nos confiere la posibilidad de un movimiento, eh, la fuerza, la capacidad, la posibilidad de hacer desplazamientos, y un sistema de articulaciones que integra el sistema óseo con el sistema muscular y que permite pues que tengamos rangos de movimiento, ángulos de movimiento, etcétera. Bueno, aparte de esto, pues vamos a ver más adelante en el curso que esto no funciona simplemente como un sistema locomotor, sino que hay muchas funciones integradas, tanto en el sistema muscular como en el sistema óseo, como en el sistema articular. Por ejemplo, el equilibrio. Parte del equilibrio eh, está regulado en las articulaciones, entonces eh, todo se integra como un sistema, por decirlo así, de tres componentes que tienen un sistema tienen, perdón, una función de un movimiento, pero también tienen otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, el sistema óseo tiene una función metabólica muy importante en la producción de glóbulos rojos y de todas las líneas celulares en la médula ósea, y además en la regulación del calcio, para, pues, que es importantísimo, es un factor muy importante en todos los procedimientos metabólicos del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ese sistema óseo, empezando por el sistema óseo, está compuesto por dos ejes principales. Lo primero es algo que llamamos el esqueleto axial. El esqueleto axial es la parte ósea que conforma nuestra línea media, nuestro eje, que está compuesto por el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón. Es nuestro eje central. Y unido a este eje central van otro sistema que se llama el esqueleto apendicular, que no es el que le da el soporte al cuerpo, sino aquel que se anexa a ese eje central, que sería el esqueleto axial. Ese esqueleto apendicular entonces está compuesto por los miembros superiores, los huesos de los miembros superiores, los huesos del miembro inferior, lo que llamamos las cinturas óseas, que son los hombros, la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces recuerden, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Esqueleto axial, aquel que conforma el eje de nuestro cuerpo, y esqueleto apendicular, aquel que está conectado a ese esqueleto axial y que también pues obviamente tiene unas funciones locomotoras muy importantes. El esqueleto, el esqueleto, perdón, como dijimos, pues tiene varias funciones. La principal es servir de palanca de los músculos para producir movimiento. ¿Sí? Es una armazón para el cuerpo, es un sitio de anclaje a los músculos,
y también sirve de protección para la caja torácica y para el cráneo. Es decir, son el caparazón, por decirlo así, del tórax que permite que órganos tan importantes como el corazón, los pulmones, grandes vasos, arterias y venas estén protegidas por un caparazón óseo que les da protección. Igualmente nuestro cerebro está protegido por el cráneo. En las escenas más futuristas pues de ciencia ficción, uno ve que eh, hay imágenes, esas proyecciones humanas del ser súper inteligente que ya no tiene cráneo, sino que tiene un cerebro a la vista muy grande. Pero en definitiva, estos órganos necesitan un sistema de protección porque la naturaleza ha evolucionado tanto que necesita un sistema de protección muy importante para estos órganos que son fundamentales. De ahí la razón de ser del cráneo, por ejemplo, y de ser una de las estructuras más resistentes de nuestro cuerpo. Como dijimos también, tiene una función en la médula ósea. La médula ósea es una estructura eh, interna de los huesos eh, que tiene la función de producir todas las líneas celulares de nuestra sangre. Esas líneas celulares, recuerden, es una línea roja, una línea blanca y las plaquetas. La línea roja son los eritrocitos, la línea blanca son todas nuestras células de defensa, los leucocitos, los linfocitos, los neutrófilos, toda la línea celular de defensa, es la línea blanca. Y las plaquetas son un tipo de células más grandes que las anteriores, cuya función es producir la coagulación, ¿sí? Ayudar a producir la coagulación. Es muy importante, fíjense que no solamente el hueso tiene una función locomotora. Y por último, metabólica. En los huesos se regula básicamente el calcio, y ustedes más adelante veremos cómo el calcio participa en funciones muy importantes. Una de las tal vez más importantes es la contractilidad del músculo. El calcio es el eje fundamental. Si no sabemos qué es el calcio, no vamos a entender cómo se contrae el músculo, tanto el músculo estriado, o sea, de nuestros músculos del cuerpo, como el músculo cardíaco, como los músculos que llamamos músculos liso, que son los músculos de nuestras vísceras, ¿sí? Entonces, ese calcio está regulado por el hueso a través de hormonas como la hormona paratiroidea, por ejemplo, que se producen en las glándulas paratiroideas que quedan en el cuello y que regulan pues, el metabolismo del calcio. Entonces, mira que el esqueleto tiene unas funciones muy importantes. Además, en el hueso se da, pues, por decirlo así, uno de los procesos importantes de la vitamina D. Recordemos que si hay deficiencia de vitamina D, hay una enfermedad que se llama el raquitismo, donde se produce una deformidad de los huesos y que es muy común en niños malnutridos con déficit de vitamina D. Por eso hoy en día prácticamente todos los lácteos y muchos alimentos tienen vitamina D para evitar esta enfermedad que anteriormente era muy común, que era el raquitismo. Entonces vean ustedes que el hueso tiene unas funciones metabólicas también muy importantes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo están conformados los huesos, o sea, eh, algunas características generales de un hueso. ¿Sí? El hueso tiene unas características importantes que vamos a ver. Según la configuración externa, o sea, la configuración externa de los huesos, o sea, según la forma, podemos clasificarlos en tres tipos de huesos. De pronto ustedes ya lo han visto antes, de pronto cuando vieron parte de la anatomía en la secundaria nos explicaban esto, que los huesos se dividen en huesos largos, ¿sí? En huesos planos
y en huesos cortos. Los huesos largos son como por ejemplo los huesos del brazo, que es el húmero, por ejemplo. El húmero es un hueso largo, o el fémur en el muslo es un hueso largo. ¿Y qué los define como huesos largos? Que el eje longitudinal, o sea, predomina el eje longitudinal, es decir, el largo del hueso sobre el ancho o sobre el espesor. Entonces son huesos donde su eje longitudinal es mayor que los otros dos ejes. ¿Sí? Algunos dirán, no, es que los huesos largos es porque son muy largos, pero no, eso no se define por qué tantos centímetros tiene de longitud el hueso, sino por qué eje predomina en el hueso. Por ejemplo, las falanges, que son los huesos de los dedos, tanto de las manos como de los pies, las falanges son huesos largos. Son corticos en relación con el húmero o con el fémur, pero siguen siendo huesos largos porque su eje longitudinal es mayor que los otros dos ejes. ¿Listo? Entonces, los huesos largos están definidos es por la longitud, por el eje que predomina en ellos. Entonces, en este caso, los huesos largos predomina el eje longitudinal. En los huesos planos hay un predominio de dos ejes, el ancho, ¿sí?, y longitud sobre un tercero que es el espesor. Es decir, eh, el eje que predomina, ¿sí?, son el longitudinal y el ancho sobre el espesor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en los esquemas. Entonces, ejemplos de estos son el cráneo, la escápula, los huesos de la pelvis. Son huesos que el eje longitudinal predomina, lo ancho predomina, pero son de muy poco espesor. Y los huesos cortos, ya los vamos a ver ejemplos de cada uno. Los tres ejes son de proporciones similares, es decir, tanto el largo como el ancho como el espesor son iguales, o por decir muy parecidos. Entonces, no es que tengan que ser exactamente iguales, pero son muy parecidos. Entonces, en este caso, las vértebras de la columna, los huesos del carpo, los huesos del tarso en el pie, son ejemplos de huesos cortos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Mírenlo acá, estos son huesos largos. Si ustedes ven, si ustedes lo están viendo ahí, el eje longitudinal, mírenlo, el eje longitudinal, ¿sí?, predomina sobre el ancho y sobre el espesor. ¿Sí? Prácticamente se reconocen porque son huesos donde el eje longitudinal es superior. Entonces, pues, el húmero, el fémur, la tibia, el peroné, ¿sí?, tibia, el peroné, los huesos de la falange, ¿sí?, son huesos, son huesos, son huesos largos, ¿sí?, porque el eje longitudinal es mucho mayor. Y mire que el eje, el ancho, por decirlo así, y el espesor son como iguales. Sí, esos dos son muy parecidos en los huesos largos, pero lo que definitivamente los hace reconocer es que el eje longitudinal es mucho mayor. ¿Listo? ¿Y cómo están conformados esos huesos largos? Tienen básicamente el cuerpo, por decirlo así, el cuerpo del hueso, todo esto, es lo que llamamos la diáfisis. Diáfisis. ¿Sí? Y en los extremos tienen estas dos como cabezas, por decirlo así, ¿sí?, estas dos cabezas. Esas cabezas se llaman las epífisis, epífisis, ¿sí? Y lo que une la epífisis con la diáfisis, que es un punto acá que no lo podemos ver, no se define bien, pero que lo asumimos, que sería más o menos este punto, esta región donde se une la epífisis con la diáfisis, a eso lo llamamos la metáfisis. La metáfisis. En la metáfisis es donde se encuentran los núcleos de crecimiento en el niño y en el adolescente, ¿sí?, los núcleos de crecimiento que ya se cierran
pues en la mujer se cierran un poquito antes que en el hombre y ya en la etapa adulta pues ya esos núcleos de crecimiento no existen. ¿Sí? Entonces esos son los huesos largos. Los huesos planos, míranos, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Pero mire, por ejemplo, esta es la escápula, hay un eje longitudinal, ¿sí? Y hay un eje transversal o ancho que predominan, ¿sí? Pero el espesor, que pongamos sea este, ¿sí? Ya los veremos en el laboratorio de anatomía, en el laboratorio de anatomía lo vamos a ver claramente, van a reconocer que es un hueso plano. Mira que el espesor, por ejemplo, es menor que los otros dos ejes. Largo, ancho y el espesor sería el eje más corto. Ejemplos, la escápula, por ejemplo, los huesos de la pelvis y los huesos del cráneo son ejemplos de huesos planos. ¿Sí? Y los huesos cortos, los tres ejes son muy similares, principalmente en estos son los huesos de la columna vertebral, por ejemplo, ¿sí? Los huesos de la columna vertebral, los huesos del carpo de la mano, que serían, ya les voy a señalar, la flechita es un poquito demorada, aquí están, estos serían los huesos del carpo, ¿sí? O los huesos del tarso, que equivale al carpo, pero en el pie. Esos son ejemplos de huesos cortos, donde los tres ejes son muy similares. ¿Listo? Vamos a cortar aquí para nuestro primer segmento y ya seguimos con el siguiente segmento.